Hola, buenas tardes amigos de Educación Especial Hoy. Es un placer para mí continuar con nuestras actividades. El día de hoy vamos a presentar lo pendiente del día martes. Nada más vamos a ir aquí enlazando con los demás, con las demás páginas para poder compartir. Y mientras que hago esta tarea, voy a presentarles a nuestro invitadazo, es compañero de aquí del colectivo Educación Especial Hoy. Y él es Víctor Santos, que ya todos ustedes conocen. Víctor, ya estás aquí al aire con todos nuestros amigos y amigas. Gracias, Alfonso. Buenas tardes para ti y buenas tardes para todas las personas que nos ven y nos escuchan y que más adelante nos regalarán el favor de compartir este video. Pues es un gusto estar aquí contigo en tu espacio y estoy bien emocionado. Muy bien, pues el día de hoy invitamos a Víctor para que nos hable un poquito acerca de los procesos cognitivos que nos pueden ayudar a favorecer este acceso a la escritura y lectura en el sistema Braille. Y como herramientas cognitivas, como bien lo mencionábamos, hemos tratado de ir compartiendo con ustedes algunos elementos que son también necesarios para esta tarea. Y el día de hoy, bueno, pues Víctor nos va a compartir algunos de ellos que vamos aquí a ir presentando. Listo, Víctor, ya está por ahí presentado. Ah, perfecto. Bueno, pues sí, mira, a mí me gustaría empezar la intervención del día de hoy remarcando o haciendo énfasis en la importancia del trabajo sensorial, de la potenciación sensorial en los casos de personas, de niñas y niños con discapacidad. No quiero decir que esta importancia sea como exclusiva o privativa de los niños con discapacidad visual, ya sea baja visión o sea ceguera, sino es un trabajo pues fundamental, esencial, pues prácticamente en todas las formas de expresión de la discapacidad, ¿no? Intelectual, motriz, auditiva, intelectual. Entonces, pues bueno, quiero empezar con esto, con la importancia de hacer un trabajo sensorial que nos ayude a utilizar al 100% o muy cercano al 100% los sentidos que tenemos en funcionamiento. ¿Cuáles son estos sentidos? Pues lógicamente los que conocemos es el tacto, el oído, el olfato, el gusto y la visión. Cuando quedan restos visuales en alguno de nuestros niños o de nuestras niñas, pues es bien importante favorecer el uso de sus restos visuales, ¿verdad? Muchos mitos o algunos mitos en torno a la discapacidad visual y a que se va a gastar la visión y entonces, pues de pronto las familias creen que si tienen un hijo con baja visión, pues lo que debe de hacer es no utilizar sus restos visuales porque se le va a gastar o se va a profundizar más la discapacidad visual, o también esta idea que está como muy estable en el sentido común de que no hay que ver la televisión, por ejemplo, de muy cerca porque se va a gastar la vista, ¿no? Sí es cierto que se cansa la visión, y esto es en general para todas las personas con o sin discapacidad visual, y también es cierto que cuando la discapacidad visual es una situación degenerativa, pues uses o no uses la visión, va a ir disminuyendo cada vez más esta función visual o perceptual, ¿no? Pero el asunto es que la discapacidad visual no se acrementa, no se agranda, no se agudiza por usar los restos visuales, por ver la televisión, por acercarse a la pantalla de la computadora, y es muy importante que cuando tenemos estudiantes con baja visión, ya sea moderada o profunda, pues también hagamos este trabajo de estimulación sensorial encaminado hacia el sentido de la visión, porque esto lo que nos va a ayudar es a formar mejor las estructuras cognitivas. Muchas gracias, Víctor. Pues sí, esas herramientas nos van a ser muy útiles.
Se te fue el Sí, audio. Ah, gracias. Ajá. listo. En la siguiente diapositiva, bueno, siguiente, eh, es bien como decías, este trabajo de estimulación sensorial, pues, es el fundamento del aprendizaje, de la interacción, de la convivencia, y sobre todo es el fundamento para estimular y promover el desarrollo de una vida plena, de vida independiente y de vida autónoma, ¿no? Y también hace ratito en la diapositiva anterior que hablaba un poquito como de estos mitos o de estos prejuicios, lo que se me olvidó, se me estaba pasando comentar, pues es que también existe como muy estable la idea de que las personas con discapacidad visual, sobre todo las personas que tenemos o que estamos en una condición de ceguera, pues escuchamos más del 100% o tenemos un olfato que funciona más del 100% o tenemos una percepción táctil más allá del 100%, ¿no? Eh, y no se trata en el caso de la discapacidad visual de tener mayor capacidad o mayor potencial en el uso de nuestros sentidos, eh, sino que en ausencia del sentido visual o ante la disminución del sentido visual, pues se tiene que hacer un uso óptimo, pleno del resto de sentidos para podernos hacer de la información que está en el mundo, ¿no? Eh, Existen diferentes porcentajes que nos hablan de que el 80% de la información del mundo, las personas las recibimos a través del sentido de la visión. Pero es variable, o sea, por lo bajo mencionan el 80%, por lo alto hay quien dice que es el 95% de información la que percibimos a través de la visión, pero bueno, eso depende de la fuente que se consulte, pero sin lugar a dudas, el 80, el 95, el 90, pues es una proporción, un porcentaje muy alto de la información que se recibe a través de la vista. Entonces, por eso está la importancia de trabajar el resto de los sentidos. Hay, Oye, Vic, por sí, ejemplo, aquí en este aspecto, lo que hemos tratado de ir fortaleciendo precisamente son estas situaciones, aunque a lo mejor nos ha faltado comentarlo, pero sí toda esta parte de esta plasticidad cerebral, ¿no? Que es importante, porque si bien dices, no es que tengan más desarrollado algún sentido, ¿no? Más bien en función de cómo se potencien, es lo que les va a ayudar a reforzar. A final de cuentas, en el caso de la discapacidad visual, pues está esta parte de la visión, pues está, no está. sí, sí, Y la plasticidad cerebral nos va a ayudar que con los otros sentidos podamos lograr ese acercamiento al mundo. ¿Cómo ves, Vic? ese acercamiento y esa, digamos, interpretación del mundo, porque, por ejemplo, tú que supongo que ves bastante bien, por lo menos no tienes discapacidad visual, este, tú sabes dónde está una pizzería y sabes llegar a la pizzería, no tanto por el olor y no tanto por Ujú. el sonido que produce una pizzería, ¿no? Sino por los estímulos visuales que recibes, tanto del nombre, de los colores, del logotipo, de lo que está alrededor. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Tenemos que aprender a interpretar el mundo y sus señales, pues haciendo un uso en conjunto de los restos de sentidos, ¿no? O sea, cuando escucho esta señal, pero que al mismo tiempo percibo este olor y que a su vez escucho este tipo de sonidos o de cubiertos o de sartén o de lo que sea, ¿no? Entonces quiere decir que estoy llegando a la pizzería. ¿Sí me explico? Ajá, Eso tiene que ver completamente con lo que platicas de la plasticidad neuronal, así ¿no? es. Pues bueno, Y ahorita nos vas a ir compartiendo algunas herramientas que nos puedan ir haciendo funcionales, ¿no? Para que estos sentidos se potencien, como tú bien lo has platicado. claro, en esta misma diapositiva retomo los procesos cognitivos que tú has abordado en las ocasiones anteriores y que el hecho de estar en una situación de discapacidad visual pues no quiere decir que sean
distintos o que sean otros procesos cognitivos. Son los mismos procesos cognitivos, solo que es probable que a veces funcionen un poco distinto por las mismas características de la discapacidad visual. Entonces, tenemos percepción, atención, memoria, pensamiento y lenguaje, ¿no? Que en su conjunto forman, pues, o las habilidades básicas del pensamiento, le llaman desde algunos campos disciplinares, y los procesos cognitivos que le llamamos desde el campo de la educación especial. Así es. Nos vamos con la otra. Se pueden implementar pues muchas actividades que no necesariamente son exclusivas de aplicación para las personas con discapacidad visual, ¿no? O sea, más bien, si en las escuelas trabajáramos este tipo de estimulación sensorial para todos los niños con o sin discapacidad, pues sería una situación, o serían situaciones de aprendizaje pues mucho más integrales, mucho más completas, porque tendríamos más agudizado o más despierto, por llamarlo en términos sencillos, pues el funcionamiento cognitivo, ¿no? Y bueno, esto no quiere decir, por ejemplo, que no se pueda aplicar en temas de discapacidad intelectual. También se puede aplicar con discapacidad intelectual, reconociendo muchas cosas también, pero no es objeto de esta participación, así que nos vamos con lo siguiente, ¿no? Así es. Es la de percepción, ¿verdad? Sí, ya estamos en ella. Bien, entonces, aquí lo que yo propongo, pues es difícil ilustrar esta propuesta de actividades, pero cómo estimular, por ejemplo, con algunos ejemplos, la percepción. Y esta percepción, pues, ante la falta de la visión, pues tendrá que ser percepción auditiva, percepción táctil, percepción olfativa, percepción gustativa, y en los casos de debilidad visual, pues también percepción visual. Insisto, hay que estimular el sentido de la visión cuando hay visión, ¿no? Por muy poca que sea, hay que estimularla. Lo primero, lo que es muy, muy interesante es aprender a identificar las temperaturas, ¿no? A través de las yemas de los dedos. ¿Qué pasa cuando tenemos niños que no saben o que no logran discriminar las distintas temperaturas? Pues a veces se nos queman, a veces tienen un poco de dificultad cuando hace frío como para ponerse el suéter porque no tienen el frío, y bueno, yo lo que propongo, lo que he puesto en práctica es utilizar 3 recipientes con agua en diferentes temperaturas, agua fría, agua tibia y agua caliente. Y entonces lo que se hace es sumergir las manos, las yemas de los dedos en cada uno de los recipientes, y se va sintiendo, por ejemplo, el agua fría, el agua tibia y el agua caliente, ¿no? Lo estoy haciendo así porque no preparé mis bandejitas con diferentes aguas, con temperatura, pero más o menos para tratar de explicarlo. Y esto de una manera guiada primero, ¿no? Dando una instrucción de esto es el agua fría, aquí está el agua tibia y aquí está el agua caliente. Pero después podemos mover el orden de los recipientes y ponerle los dedos, o que meta las manos en nuestro niño, nuestra niña, en algunos de los recipientes, y que nos diga, de acuerdo a lo que percibe, si es el agua fría, si es el agua tibia o si es el agua caliente, ¿no? Es decir, el primer momento podría ser con una instrucción, con una explicación, y el segundo momento podría ser ya con una interpretación a partir de lo que percibe, ¿no? Y pues estos trabajos son sistemáticos, no es que se tengan que realizar una sola ocasión y que con eso quede listo, ¿no? Sino que hay que estarlos practicando. Y como esto nos va a ayudar a que las yemas de los dedos estén más atentas a los cambios de temperaturas y de sensaciones, más adelantito veremos que de texturas, pues esto nos va a facilitar mucho después la lectura en el sistema Braille, en el caso de las personas con ceguera o con baja visión profunda. Es en este mismo sentido de discriminación de las temperaturas, pues una variante que está la parte de los recipientes, pues la separación de los cubos de hielo de los
cubos de plastilina que tienen diferente temperatura y tratar como de ir identificando cuál es un cubo de hielo, cuál es un cubo de plastilina, ¿no? Con base en la textura, pero sobre todo en la temperatura. Tenemos la discriminación o la percepción de formas o tamaños, y aquí también podemos usar distintos recipientes. Pueden ser jicaritas, bandejas, bolsas, cajitas de plástico, no sé, cajitas de leche, ¿no? De esas de los desayunitos, cuando ya las desocupan los niños, las podemos recortar, lavar muy bien, forrar, y esas nos pueden servir muy bien como unos recipientes contenedores de diferentes objetos. Y entonces utilizamos 3 o 4 recipientes en los que metemos diferentes tipos de, yo aquí lo que pongo es semillas, y lo que estoy cuidando al poner estos frijol, garbanzo, arroz y maíz es que no sean semillas muy parecidas entre sí, porque en algún momento las vamos a revolver, las vamos a poner todas juntas, y nuestra tarea va a ser irlas separando. Vamos a separar primero todos los arroces, y entonces lo que hay que hacer es buscar entre todo el montoncito cuáles son los arroces, y solo los arroces, para colocarlos en su recipiente. ¿Cuáles son los garbanzos? Solo los garbanzos los colocamos en su recipiente, el frijol y el maíz, ¿no? Esto lo que nos va a ayudar es a ir estimulando la discriminación de tamaños, formas y también texturas. La siguiente variante que yo he utilizado, pues nos sirve para la discriminación táctil de tamaños, formas y texturas, pero también nos ayuda para ir introduciendo las estructuras básicas del pensamiento matemático. Acomodar por tamaños del más chico al más grande o viceversa, del más grande hacia el más pequeño, pues nos ayuda en esta situación de la percepción táctil, pero también más adelante nos va a ayudar en el tema de la introducción de los principios de conteo que tienen que ver con el pensamiento matemático, y más adelante con el uso del abaco Kramer. Luego, perdón, Víctor, allí iba a hacer una intervención y fíjate que eso no lo hemos comentado, pero es algo que, como tú dices, estos procesos que a final de cuentas hemos estado fortaleciendo, si te han estado compartiendo las actividades, son con ese énfasis, no necesariamente pues abonan nada más para la lectoescritura, sino a otros campos formativos, ¿no? Como el pensamiento matemático, que a final de cuentas requiere de los mismos procesos ser fortalecidos para que al llegar a ya al contenido curricular o ya a esta situación específica, ¿no? Es cuando son necesarios, Vic. Sí, o sea, la estimulación sensorial y el desarrollo o el fortalecimiento de los procesos cognitivos, pues es fundamental en el aprendizaje y sobre todo en la interacción con el mundo, o sea, en la interpretación, en la relación con el mundo, ¿no? Con todo lo que nos rodea, indistintamente o independientemente si después le vamos a dar un sentido de lenguaje y comunicación, si después le vamos a dar un sentido de pensamiento matemático, o si le vamos a dar un sentido de habilidades socioemocionales, ¿no? Pero la base, pues definitivamente está aquí, en la estimulación sensorial y en el fortalecimiento de los procesos cognitivos. Sí, y que además en la escuela difícilmente son abordados, ¿no? Porque lo hemos platicado en múltiples situaciones. Ahí la escuela, por la misma exigencia del plan de estudios, ¿no? Que lo hemos comentado, pues a veces es llegar y trabajar con lo curricular por esa situación del plan y programas, y estos elementos a veces sí vienen disminuidos. De hecho, en la actualidad, ¿no? Los niños que vienen a preescolar, que llegan a primaria, pues a veces estos procesos vienen como más, diría yo, a veces como más retrasados, ¿no? Pero tiene que ver con esa falta ahora de espacios para poder jugar, de poder realizar toda esta serie de actividades, y tiene que ver con la violencia, ahora hasta por la pandemia, ¿no? Que ya a veces lo más común estar en el celular, en la tablet, y todos estos procesos pues ya se van retrasando. ¿Cómo ves, Vic? No, pues es que
yo creo que en términos generales, mira, no quiero hablar únicamente del tema de educación especial, pero en términos generales, la educación de varios años, décadas a la fecha, pues ha dado giros muy grandes hacia únicamente lo formal. Y bien es cierto que en la etapa de maternal, o sea, de entre los 0, el primer día de nacido y los 3 años de edad, se hace en algunos lugares trabajo de estimulación sensorial, lo que se llama intervención temprana. Pues también está presente un poquitito, pero solo un poquitito en el tema bueno, en el nivel de preescolar. Sin embargo, lo que yo he notado, lo que yo he percibido, es que todo está muy centrado en función de la visión. O sea, la coordinación visual motriz, pero por ejemplo no trabajan la coordinación auditiva motriz. La coordinación, bueno, ya dije visual motriz, pero la percepción como tal, solo la percepción visual, ¿no? O sea, a través de ejercicios en hojas de papel, en el pizarrón, en los libros de texto o en las pantallas, pero no se trabaja la otra percepción, la táctil, la percepción auditiva. Entonces, yo creo que en preescolar pues se trabaja, pero un poquito. Ahora en primaria yo creo que se deja más de lado, más rezagado el asunto, ¿no? Así es. Híjole, pues muy interesante. Vamos a seguirle acá, Vic. Sí. Organizar los grupos de cuadrados. Ya ven que en las escuelas tenemos, si bien nos va los que conocemos como bloques lógicos, que son los materiales de plástico conforme a las figuras geométricas, ¿no? Donde tenemos cuadrado, triángulo, rectángulo, pentágono, hexágono, y tenemos una serie ahí de figuras geométricas en plástico. Entonces, este material nos puede ser muy útil eh, para estimular los sentidos y los procesos cognitivos, y también esto nos va a ayudar después para trabajar con mayor facilidad o con menor complejidad el asunto del pensamiento matemático, porque esto de acomodar grupos de cuadrados, triángulos y círculos, pues tiene que ver con agrupar con semejanzas y separar por diferencias, ¿no? Entonces, a través del tacto lo que haces es acomodas en una torrecita todos los cuadros, o a lo mejor no en una torrecita, tal vez del lado de alguno de tus lados, ¿no? Después tocas las figuras y acomodas en un mismo lugar todos los triángulos y del otro lado todos los círculos. Probablemente aquí lo relevante no sea el nombre de las figuras, o sea, no como tal, no como tal el separa los cuadrados solo con los cuadrados, junta los cuadrados solo con los cuadrados o los triángulos solo con los triángulos. Tal vez, más bien, a mí me parece que en este trabajo no es lo importante el reconocimiento de las figuras geométricas, sino la conjunción la localización a través del tacto de objetos similares o iguales. Se llamen como se llamen, ¿no? Sea el nombre que sea. Pero, pues a lo mejor, a ver, toca esta figura, sin importar si es cuadro, triángulo o círculo, toca esta figura y localiza todas las que sean parecidas o las que sean iguales, ¿no? Y no abordamos el tema de las figuras geométricas, pero sí el tema de la Por la forma. Por la forma. Así es. Ok. Uh-huh. Y luego nos vamos a la siguiente también. Ya está. Texturas y formas, ¿verdad? Sí, texturas y formas, Vic. Fíjate, estas actividades de pronto nos hubieran sido o nos pueden ser muy útiles para este momento que estamos en casa, y que las mamás y los papás luego dicen, bueno, es que a mi hijo le están dejando tantas cosas de tarea, de aprende en casa, de su maestra, que la maestra del inglés, que la maestra de UDI o de USAID, como sea, y tanto para qué, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos hacer en casa, pues, tocar frutas y verduras, en términos generales, todo lo que hay en casa para asignarle un nombre, ¿no? Pero en concreto, por ejemplo, agarrar en una mesa y en una canasta, pues, un conjunto amplio de frutas y de verduras e irlas reconociendo. Eso va a ser de mucha utilidad, irlas reconociendo por textura, por forma, por tamaño, incluso hasta por peso, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo sabemos cuál es una manzana de un aguacate?
Ahí tenemos que poner en juego la discriminación táctil o la diferenciación táctil. ¿De qué? De texturas. No, aquí no nos interesa mucho el color. Bueno, para los niños que ven bien o que ven un poco, sí, pero en el caso de los niños que no ven nada, pues lo importante es cómo asociar un objeto real del mundo con un conjunto de signos que no percibe a través de la visión. En este caso, por ejemplo, es una figura más o menos ovaladita, con una textura que le explicaremos que es una cáscara, más o menos rugosa, y que probablemente tiene algún olor particular. Y entonces, ¿eso qué es? Pues un aguacate. Y nosotros lo percibimos eso muy fácilmente, a través del sentido del olfato, cuando partimos la cebolla. ¿Cómo sabemos que alguien está partiendo cebolla? Aparte de porque está llorando, por el olor. O del ajo, ¿no? Que a veces hasta, híjole, comiste ajo, guate, te está canijo esto. Pero entonces es bien importante que hagamos estos ejercicios, que a modo de ejemplo, pues yo pongo aquí frutas y verduras, pero más adelante esto es un mero ejemplo, ¿no? Puede ser con cualquier otra cosa, botes, botellas, carritos de plástico, muñecos, muñecas, el juego del té. También es bien interesante, por ejemplo, utilizar el juego del té, ¿no? Para saber cuáles son los componentes de una vajilla, de una batería, los utensilios de cocina, los tal y tal y tal, ¿no? Cuchillo, tenedor, cuchara, vaso y todo ese bagaje que pues aprendemos en casa y aprendemos en el mundo. Fíjate, Víctor, ahí en esa parte que tú mencionas de los objetos de casa, ahí incluso en las primeras actividades que fuimos proponiendo, en el caso de cuando sí hay visión, ¿no? El poder identificar el nombre con el objeto, ¿no? Y es ahí donde decíamos esta parte, o sea, cómo se relacionan todos estos elementos para uno u otra situación. A final de cuentas es el conocimiento del mundo y en el caso de la situación cuando sí hay bueno, si hay visión, pues este factor que es muy elemental, ¿no? El factor visual, el tener el nombre de las cosas con el objeto, ¿no? Claro. No, pero imagínate, tenemos un estudiante con sordera o con hipoacusia moderada o profunda. Imagínate, nosotros nos podemos comunicar con él y darle una consigna. Te voy a dar un objeto, te voy a tapar los ojos, te voy a dar un objeto, tú lo vas a tocar y después me vas a decir qué es. O sea, te digo, son actividades que pueden ser de aplicación, si no para todas, tal vez para la gran mayoría de formas de discapacidad y de subformas de discapacidad, ¿no? Porque es bien interesante, por ejemplo, cómo una persona reconocería a través del tacto, sin la visión, un objeto. Y cómo diría, esto es un aguacate, esto es una cebolla, esto es un plátano, porque de manera visual, pues la información llega al cerebro y es interpretada así. Y además es mucho más rápida la percepción de la información a través de la visión, ¿no? Entonces es bien interesante. Claro. Y ahora que estamos en casa, a veces hasta se puede prestar al juego, pero diferenciar esta situación de las cortezas de árbol, el pasto, las flores, las plantas, las hojas de flores y de plantas, ¿no? Es bien interesante y esto lo podemos hacer no solo con, no solo con las manos. Si tenemos un pastito, pues lo aseguramos de que esté bien limpio, bien cuidado el asunto, y hasta sin zapatos podemos caminar por ahí para que también nuestros pies, porque fíjate que las plantas de nuestros pies también son otro de los sensores del sentido táctil, o sea, de la percepción, que son bien importantes para nosotros como personas con discapacidad visual, de tal manera que llegamos a reconocer diferentes texturas a través de los pies, pero con todo y a veces hasta a través de zapatos. O sea, cuando vamos caminando sabemos si vamos por un lugar rasposo, rugoso o liso, ¿no? Y entonces es bien importante también hacer esta estimulación, que se puede comenzar así, pues caminando descalzos en el pasto, sintiendo con las manos o con los pies,
ay, la corteza del árbol, pisar las hojitas de los árboles que ya se cayeron, bueno, etcétera. Y que no necesariamente esto es un trabajo curricular, que bueno, que hoy está reconocido como curricular, para mí tendría que serlo, pero pues lo podemos hacer en las actividades en casa, sí a modo de juego, pero sí también con la confianza de que eso está contribuyendo en el aprendizaje. Pues van en el mismo sentido lo de reconocer líquidos gelatinosos y sólidos a través del tacto. Y luego también es bien importante, hace ratito que te comentaba lo de la pizzería, pues hacer un uso preciso de la percepción olfativa, ¿no? ¿Cómo diferenciamos el café, el perfume, el vinagre, el cloro, el olor a comida? Y sobre todo porque esto también tiene que ver con una situación de protección de sí mismo, de autocuidado, ¿no? Pues puedes agarrar una botella creyendo que es refresco, pero si no lo oliste antes, puede ser ¿cómo se llama? Vinagre, que bueno, en el mejor de los casos, pero en el peor de los casos puedes agarrar una botella creyendo que es refresco, le das un trago y en realidad es cloro. Entonces es bien importante utilizar el olfato también en su máximo posible para hacer esta discriminación, porque además eso nos va a ayudar también a que en el conjunto con los otros sentidos pues podamos reconocer a personas por el perfume, por el olor de cabello, por el tipo de aroma que utilizan su suavitel, ¿no? A lo mejor, ya ves que luego en las escuelas los niños dicen, hueles a mamá. ¿Por qué? Pues sí, porque estamos utilizando el mismo suavitel. O no sé si a ti te ha pasado o a alguien de quienes nos ven, les ha pasado, por ejemplo, que llegan a un lugar y dices, aquí huele como a bebé, a talquito, ¿no? O el que es común de, híjole, mejor báñate en lugar de tanto perfume, man. Entonces, ¿no? Es bien importante el sentido olfativo en términos generales para la discapacidad y sobre todo para la discapacidad visual, ¿no? Y en el mismo sentido va la identificación, la asociación de salados con las sensaciones agradables o desagradables, ¿no? Salado, dulce, agrio, simple. Escuchar los ambientes los sonidos del ambiente próximo es bien importante también. ¿Y cómo podemos hacer esto? Pues tratando de concentrarnos, cerrar nuestros ojos, que eso es una actividad hasta de meditación que podemos hacer todos, cerrar nuestros ojos y tratar de identificar la mayor cantidad de ruidos posibles a nuestro alrededor, ¿no? Por ejemplo, escuchas un... ¿Qué fue eso que se oyó? Bueno, probablemente al principio no sepamos qué es, pero con el paso del tiempo y con la práctica sepamos que eso fue un guajolote, el sonido de un guajolote, ¿no? O si escuchas, por ejemplo, un sonido de un pajarito, pues primero probablemente no sepas que eso es un sonido de un pajarito, pero con la práctica, con la explicación, con el entrenamiento, pues vas a saber que fue un pajarito y que después existen diferentes tipos o sonidos de cantar de un pajarito, de trinar de un pajarito, ¿no? Que son variados también. Entonces esto nos ayuda mucho también a interpretar el mundo. No, vamos bien, vamos bien. El sonido de los diferentes instrumentos musicales, ¿no? Todo esto tiene que ver con el sentido de la audición, con la percepción auditiva, pero que no necesariamente fortalecen o abordan únicamente la percepción, sino se trabajan en conjunto. O sea, a la vez que implementamos una actividad, tratamos de desarrollar o de potenciar alguno de los procesos o de los sentidos, pero en términos generales están trabajando todos de manera simultánea, ¿no? Depende de la forma en que demos las indicaciones, es que vamos a poner mayor énfasis en alguno o en otro de los aspectos, pero en términos generales nos ayudan a trabajar de manera simultánea. Es bien importante reconocer los diferentes sonidos de los objetos, de los instrumentos musicales, porque incluso esto hasta se relaciona con el asunto, por ejemplo, de la inteligencia musical, ¿no? Es casi como estereotipo
en el caso de la discapacidad visual, dos cosas, ¿no? Tienes discapacidad visual, o eres masajista, o eres músico o cantante, ¿no? Bueno, sí hay algo de cierto, porque nuestra relación con el mundo está mucho más cargada hacia el tacto y está mucho más cargada hacia lo auditivo. Entonces, esto es uno de los aspectos también como fundamentales de trabajar. Que no está mal ser masajista o ser músico, por supuesto que no está mal, o sea, al contrario, si es algo que nos causa alegría, felicidad, bienestar, dinero y empleo, pues qué bueno. Si quieres pasamos a la otra. Sí, ya estamos en la de atención. Estamos en la de atención, que bueno, pues yo lo fui poniendo así como por proceso cognitivo, pero como platicaba, no necesariamente es porque así se tengan que separar, sino todos nos van ayudando a todos. Perseguir el sonido por algo o por alguien, ¿no? Podemos agarrar un cascabelito. Bueno, a ver, ¿qué pasa cuando, no sé si a ti te caigan gordas las moscas o los mosquitos o los zancudos? No, ¿qué pasa cuando cuando te está molestando una mosquita, que te está rondando? Sí, lo buscas, ¿no? Hasta con la mano, hasta a veces hasta con el oído, lo vas persiguiendo, ¿no? Y mueves la cabeza. Mueves la cabeza y cuando lo ves, ándale. Si no tienes el matamoscas a la mano o el calcetín, con la mano. Así es. ¿No? Entonces, nosotros no podríamos hacer esto sin un entrenamiento. Por ejemplo, agarrar un cascabelito, amarrarle un resortito o ¿cómo se llama? O un hilo, un estambre, e irlo moviendo de frente a nuestro estudiante o a nuestro hijo, a nuestra hija. Irlo moviendo para que a la vez de que va tratando de seguirlo de manera auditiva, trate de atraparlo con las manos. Esto pues, hace ratito que hablaba yo del preescolar, que te decía que se trabaja mucho la coordinación visual y motriz. Esto tiene que ver con una coordinación motriz y auditiva. Entonces, en el caso de la discapacidad visual, pues es fundamental trabajarlo, ¿no? Y así como esto que pongo de ejemplo del cascabelito, pues a cada quien se nos puede ocurrir alguna otra situación en la que el niño, niña, o incluso hasta la persona ya adulta, que por cualquier situación quedó en una condición de discapacidad visual, ceguera o baja visión, se podrían o serían buenos hacer estos ejercicios, porque al final de cuentas tenemos que aprender a usar los sentidos. Cuando se nos va uno de los sentidos, por la razón que sea, tenemos que aprender a usar el resto que nos queda, ¿no? Así es. Entonces esto podría ser de esta manera, e incluso no necesariamente se tiene que quedar el niño o la niña en su lugar, sino si es un lugar seguro, plano y despejado, podemos hacer que nos persiga. Algo así como al juego que no me gusta que le llamen la gallinita ciega, pero sí tiene mucho de real el asunto. Pues ajá, es ¿no? O sea, ir haciendo un sonido para que nos persiga, nos atrape, bueno, nos busque, nos persiga, nos atrape, ¿no? Y esto tiene no tanto un matiz de trabajo curricular, sino un trabajo de juego, pero sin perder el sentido de la estimulación sensorial. Bueno, discriminar sonidos particulares en un ambiente en general. En un ambiente tan ruidoso es difícil escuchar o percibir algunos sonidos tan pequeños. Por ejemplo, en una fiesta es difícil concentrarte en la plática con alguien más, porque te apabulla la plática de los demás y la música, ¿no? Entonces, este es un entrenamiento auditivo que se puede trabajar y que es también de mucha utilidad. Sobre todo porque pues en nuestras calles están llenas de ruido, tenemos una contaminación auditiva enorme, bárbara, ¿no? Y para ustedes ahí eso es elemental, ¿no? Para poder no tener algún accidente o alguna situación, ¿verdad, Víctor? Sí, fíjate que cuando pasamos por lugares donde hay mucho ruido o cuando estamos en lugares donde hay mucho ruido, eso tiene un impacto negativo en nuestra capacidad de orientación y de movilidad. En espacios saturados de ruido, como mucha o toda nuestra interacción y movilidad se centra en el resto de los oídos, sobre todo en la audición y en el tacto, cuando percibimos mucho ruido,
nos cuesta trabajo orientarnos, nos cuesta trabajo ubicarnos, aunque sea en un lugar familiar o conocido. Por ejemplo, aquí en mi casa, o sea, yo aquí en mi casa ando sin bastón, ¿no? Y ando como si viera, por decirlo así, moviéndome muy rápido, sin bastón, prácticamente sin chocar con nada ni voltear algo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando yo mismo me saboteo y me pongo mis cumbias a todo volumen? Ya cuando hago eso, sí choco con las cosas y de pronto digo, ay, ¿hacia dónde estaba tal cosa? Es decir, sí se altera de manera negativa mi capacidad de orientación. Por eso es importante hacer este entrenamiento auditivo de los sonidos particulares en ambientes generales. El de atrapar objetos que estén en movimiento, pues ya lo describí un poquito, pero también podríamos hacerlo con una pelota, ya sea la pelota de balines que muchos han de conocer, que son, me parece que de plástico, color blanco, color azul o color rojo y que tienen balines por dentro. Y cuando no hay estas pelotas, pues lo que podemos utilizar es una pelota vinílica, cualquiera, común y corriente, yo diría hasta más corriente que común, porque pues, es una pelota barata, y la metemos adentro de unas bolsas de esas que antes nos daban en Aurrera, en una o dos bolsas de esas que antes nos daban en la Comer, a donde tú fueras. ¿Por qué? Porque esas bolsas lo que van a hacer es que cuando viajen a través del espacio, con el aire, con el viento mismo que producen, generan ruido. Entonces, si alguien te lanza una pelota que está dentro de esas bolsas, es algo más o menos fácil poderla atrapar. O si no atraparla, por lo menos orientar el cuerpo o hacer el movimiento hacia el lado o hacia la orientación que escuchas, ¿no? Es importante, eso me faltó comentarlo hace ratito. Ejecutar acciones por consigna, pues bueno, tiene que ver con esto mismo. Esta actividad que propongo después, que he utilizado, que tiene más grado de complejidad que las que yo te estaba diciendo al principio. También poco a poco he ido introduciendo actividades de mayor grado de complejidad, no tan sencillas. Aquí dice, por ejemplo, sacar objetos específicos mezclados con otros, frijoles dentro de harina, ¿no? ¿Cómo encontrar dentro de la harina, por ejemplo, de un recipiente con harina, cómo encontrar los frijoles? Y si es que hay frijoles, arroz y maíz, ¿cómo encontrar solo los frijoles dentro de todo eso y sacarlos? Pero solo esos. Entonces esto ya es un trabajo de mayor complejidad al que yo planteaba o describí al principio de solo separar, ¿no? Porque aquí ya tiene que haber una discriminación muy fina, y simultánea de la harina, el arroz, los frijoles, las habas, las lentejas, y dentro de toda esa bola que se armó, solo quiero uno. Y ese uno es pequeñito, entonces lo tengo que encontrar. Lo encuentro, lo tomo y lo saco. Nos vamos a la siguiente. Ajá, la de memoria. Uh-huh. Tú me dices cómo vamos con el tiempo, ¿eh? Sí, vamos bien, Víctor. Perfecto. Están muy interesados los que están aquí acompañándonos. Nos seguimos. Y eso espero, y que nos ayuden a compartir para que se sumen más compañeras y compañeros o familias, ¿no? Que les sirva esto de orientación. Claro. Uh-huh. Entonces, la memoria, pues la memoria sabemos que a fuerza es por memoria, ¿no? Por memorización. Tú decías el otro día, aquí en uno de tus videos, decías, aquí sí no hay de otra más que el aprendizaje por memoria, la memorización. Entonces, de esto consiste aquí también, ¿no? Aprender canciones, cuentos, historias, diálogos breves, las obras de teatro, ¿no? Actuar los cuentos. Es bien importante. Y además, es muy estimulante de la imaginación y del lenguaje, que el lenguaje ya lo veremos más adelantito. Esto pues también es muy, muy interesante, y como verás, estas no necesariamente son actividades pensadas para niños con ceguera o con baja visión, sino son de aplicación general. Para todos. Aprender canciones, cuentos,
contar los hechos ocurridos, que tiene que ver con el orden lógico de las cosas, el presente, el pasado y el futuro. Contar estos hechos que me ocurrieron ayer, antier, la semana pasada, el mes pasado, el año pasado, y a lo mejor lo que espero que ocurra mañana, en un rato, mañana, pasado, la siguiente semana, el siguiente mes o el siguiente año. Lo que me gustaría que sucediera. Porque esto nos va a ayudar a recordar, a traer a la mente el pasado, ¿no? Repetir secuencias y ritmos de sonidos, que tiene que ver mucho con el asunto de identificar el sonido de los objetos musicales, ¿no? Y también con el de ejecutar acciones a través de consignas. Por ejemplo, escucha el sonido e imítalo. Una palmada. 3 palmadas, ¿no? Ahorita pues es lo que tengo a la mano, pero bien que se pudiera hacer con un tamborcito, por ejemplo. Con ritmo, ¿no? Ajá, con ritmo. Ritmo. ¿No? Con un ritmo, o por ejemplo hacerle... Y entonces la imitación de estos sonidos, pues lo que tiene que ver es con una coordinación motriz, por supuesto, pero ahorita estamos en el énfasis de la memoria. O sea, tiene que ver con percepción auditiva, con percepción táctil, con motricidad. Ahorita lo que estamos haciendo es el énfasis en la memoria. Entonces, escuchas el sonido y lo repites. Cuando escuchas uno, no hay, perdón si lo vi muy duro. Cuando escuchas uno, no hay tanta complejidad, pero a ver, vamos a hacer el ejercicio, Alfonso. Imita lo que yo hago. Ah, mira, sí fueron 5 también. Entonces, no para todos es así de sencillo. Claro. ¿No? Y sobre todo para los niños, esto puede ser complicado. Entonces, trabajar estos entrenamientos son muy, muy favorables. Los juegos de memorama o de lotería, pues bueno, son también de aplicación en general, y en el caso de la discapacidad visual profunda o ceguera, pues el asunto de hacer algunas adaptaciones, ¿no? Adaptaciones de texturas, de figuras, de formas, de materiales, pero que al final de cuentas lo que nos van a ayudar es en recordar. Y en el caso de la discapacidad visual, por ejemplo, cuando trabajamos memoramas, pues tratar de no hacerlo como lo hacemos de manera visual, o con los niños que sí ven, que ponemos las fichas como muy regadas, muy distribuidas en el espacio, ¿no? Más bien, en el caso de la discapacidad visual, tratar de mantener un orden que se vaya, así como, quiero asemejarlo, a ver si me sale bien, así como se ve la hoja de cálculo de Excel, que está dividida en celdas. Entonces, hay que tratar de mantener siempre las piezas, las fichas o las tarjetas, como que en los mismos lugares, ordenados en columnas y en filas, para que la persona vaya tocando y le digan, volteaste el perro, o a través del tacto identifique que volteó el perro, ¿no? Y lo vuelva a dejar en su lugar, entonces ya se acordó que es en tal fila, o sea, que está en tal posición, ¿sí me explico? Como un plano cartesiano. Como un plano cartesiano, está en tal ubicación. Entonces, al paso del tiempo, de que va destapando más fichas, va a descubrir un perro hasta el otro extremo del plano cartesiano. Lo voltea y, sacaste el perro. Entonces, ¿qué va a pasar? A ver, ¿dónde estaba el perro? ¿Dónde estaba el perro? El otro perro, acá, de este lado, ¿no? En el cuadrante que ya lo teníamos. O sea, en este caso podemos hacer una plantilla fija, a lo mejor algún molde, pero también tal vez podemos trazar alguna especie de, como tú le llamas, de plano cartesiano sobre la mesa, con un gis o sobre... En cartón de huevo, ¿no? Pudiera funcionar en cartón de huevo también. El chiste es que en este caso de la discapacidad visual, sí mantengamos estable el orden. Que es el mismo principio, fíjate que para el conteo, ¿no, Víctor? El de orden estable, ¿no? Así es. Entonces, yo en este caso digo, este juego o esta actividad de memorama o lotería, pues es de aplicación general, ¿no? Para niños con o sin discapacidad o independientemente de la discapacidad. Pero sí haría como esta precisión
de que para trabajarlo en el caso de la discapacidad visual, pues mantener una especie de plano, de esquema que nos permita tener un orden estable, un patrón estable de las fichas, ¿no? Para que con quien estemos jugando, pues tenga la oportunidad de recordar en qué cuadrante, por llamarlo así, estaba o está la figura que necesita. Porque si ahorita la destapó del lado derecho y luego la va a poner en el lado izquierdo y luego el siguiente participante destapa la misma, pero ya la puso en el centro, se pierde. ¿Sí me explico? Sí, tienen que conservar el orden, ¿no? Uh-huh. Y si quieres, vámonos a la última, a la número 8. Ajá. Y aquí, pues bueno, son, fíjate, estas actividades que yo he trabajado para potenciar o para fortalecer el pensamiento, más adelante nos van a ayudar, tanto en preescolar como en primaria, como en secundaria, el trabajo de la comprensión lectora. Fíjate, por ejemplo, yo lo que he hecho es inferir el contenido de una historia a partir de la descripción de imágenes generales, ¿no? Esto en términos de lectura se llama predicción. Uh-huh. Entonces, en términos curriculares o en términos de estrategias de lectura, es la predicción, ¿no? Entonces, le podemos decir a nuestro estudiante o a nuestro familiar, a nuestro hijo, tengo un cuento en donde están una niña con un gorro rojo, está un lobo, está un bosque, está una viejita y una canasta. Entonces empieza a funcionar el cerebro para construir una historia. ¿Y a qué historia podríamos llegar? Pues a la historia de la Caperucita Roja. Uh-huh. ¿No? Pero como no es el objeto, no es el contenido, no es el objetivo de trabajo, el de llegar al cuento de la Caperucita Roja, va a ser totalmente válido que con esos personajes y con esos elementos haga una historia, sea la que sea, ¿no? No necesariamente el mismo contenido de la Caperucita Roja, sino es bien importante respetar, pues justamente el desarrollo de su pensamiento y de su imaginación. Eso sí, cuidando los aspectos de coherencia, ¿no? Orden lógico, coherencia y concordancia, ¿no? Porque por supuesto que pues la canasta no se va a comer al lobo. Pues es parte de un pensamiento, no es ni pensamiento mágico, más bien es incoherente y lógico. Deducir la continuación o el final de una historia, que también en términos curriculares o de estrategias de lectura, pues esto es la anticipación, ¿no? Estamos leyendo un cuento o contando alguna historia y nos quedamos antes de contar el final 3, 4 hojitas antes o 3, 4 parrafitos antes y ¿qué crees que pasará? Y entonces no necesariamente tiene que contar el final de la historia como está escrito, sino como se imagine que puede ser el final de la historia o como se imagine que pueden ser los diferentes finales de la historia, porque también está esa oportunidad. No solo inventar un final, sino inventar distintos finales. Más adelante, pues comprobaremos con cuál de los que inventamos nos acercamos al escrito y tal vez hasta nos gusta más alguno de los que nosotros generamos, ¿no? A lo mejor el final de la historia que tenemos escrita no nos gusta y me gusta más alguno de algún final. Perdón, es que va pasando aquí un carro grande. Sí, no te preocupes. Y entonces a lo mejor nos gusta más alguno de lo que nosotros inventamos. Y entonces ahí nos empezamos a tomar la libertad de escribir nuestras propias historias. Ya no solo invento el final, sino puedo inventar un principio, puedo inventar un intermedio y después puedo inventar un final y nos quedó una historia ya personal, un cuento, una obra de teatro, vamos, diferentes productos, ¿no? Y pues creo que esto es lo último, ¿verdad? Que estaba en la presentación. Sí, estamos en lo último. Y pues bueno, al final lo que decía es la estimulación sensorial, así como el desarrollo de los procesos cognitivos, pues es fundamental o son las llaves para el acceso al aprendizaje en general, que esto como tal también es aprendizaje, pero si lo pensamos en términos escolares o en términos curriculares de hoy, pues en el acceso al aprendizaje
de las herramientas del español, de las matemáticas, de las ciencias, de las habilidades socioemocionales, ¿no? Insisto, no son muy útiles para poderle entrar al tema de la enseñanza o el aprendizaje de la lectura y la escritura en sistema braille, pero igualmente no son importantes para abordar los principios de conteo, del pensamiento matemático, las habilidades socioemocionales, las conductas adaptativas. Entonces, es un trabajo integral que nos ayuda a realizar o a desarrollar, a tener una vida más autónoma, más independiente, una interpretación del mundo más integral también, y eso pues nos va a dar mucha autonomía, mucha independencia, mucha autosuficiencia, ¿no? Claro. Pues yo creo que, bueno, por hoy es lo que Sí, no, lo que pues muchas podría gracias, Víctor. presentar. Uh-huh. Mira, voy a leerte, bueno, aquí voy a saludar a algunos de los que nos escribieron. Laura Claro. Chávez, desde el CAM número 1 de Nezahualcóyotl. Emperatriz Peredo de Valencia, también dice que muy importantes las técnicas que estás compartiendo. Ani Setcam nos saluda también. Cristina Sesma, Diana Yolanda Padilla, también que es muy interesante. Rufina Ciénega, Encarnación, que nos habla también de Toluca, de la USAER 85. Mira qué Nancy, padre. Nancy Roblero Gordillo es una compañera que está en la zona de supervisión donde trabajo, que también aquí comenta que las actividades de motricidad fina casi ya no se realizan, no se han omitido en este trabajo curricular, ahí lo referimos en esa parte. Sí, Esther Aguilera Gasca dice, muy interesante porque aquí nos dicen cómo y parte de las funciones superiores, ¿no? Que eso es lo que estamos tratando de fortalecer, ¿no? Desde estos claro. acercamientos. Yasmín Reyes, saludos, Yasmín desde Toluca, Estado de México. Nancy también nos dice que el tono de voz, ¿no? Que también se puede trabajar si estás enojado, si estás triste, ¿no? En esta situación que tú decías de discriminación auditiva. De la discriminación, el tono de voz, claro. Sí, Evelyn, que también fue mi directora hace algún tiempo, y la Uh-huh. aprecio mucho, dice, es increíble cómo cosas que pudieran considerarse como básicas y que pasamos desapercibidas sean una parte tan importante por ser consideradas dentro de la enseñanza, ¿no? Fíjate que con este comentario a veces creemos que ya el niño llega con un chorro de cosas, ¿no? De muchos aprendizajes previos a la escuela, y estos detalles son los que a veces por la misma dinámica, ¿no? De cumplir con el currículum, de una serie de cosas, pues se descuidan, ¿no, Víctor? Sí, yo he sido muy insistente, no nada más de ahora, sino desde hace mucho tiempo en que la educación especial como estructura operativa y como campo disciplinar tendría que estar abordando todo esto, o sea, Así es. a la par de lo curricular que hoy está reconocido, estar abordando todo esto, porque en efecto, mira, los niños y las niñas sin discapacidad llegan a la escuela con una cantidad de previos y cantidad de habilidades que van aprendiendo por observación, por imitación, casi de manera natural. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos frente a las situaciones de discapacidad donde estos trabajos o donde estas habilidades no se han comenzado a desarrollar o no se han consolidado? Por eso yo he sido muy insistente en que estos tendrían que ser elementos de abordaje de la educación especial muy concretos, ¿no? O Ujú. sea, sí todo esto va a fortalecer el aprendizaje de la lectura, la escritura y las sumas y las restas, pero sobre todo le van a ayudar a la persona con discapacidad a ser mayormente autosuficiente, autónoma, independiente, ¿no? Porque, pues, eh, tenemos que hacer ese trabajo, tenemos que hacer ese trabajo, porque si es un trabajo especializado, o sea, para que nosotros le digamos a un niño que su objetivo es pegar el botón de su camisa que se cayó, eh, los papás, solo que sean especialistas, saben que eso requiere un montón de trabajo previo, ¿no? O Ujú. sea, de coordinación, de percepción, de cuidado, de Motricidad. pensamiento en secuencia, paso uno, paso dos, de motricidad fina. Y entonces, para que nosotros, en los casos de los niños y las niñas con discapacidad, que no hemos logrado todos estos previos, pues con mucha dificultad le vamos a pedir o nos va a poder dar
que se coloque los zapatos o que se ponga el pantalón o la camisa o el suéter derecho. Pero en el caso de las personas con discapacidad, no siempre estas habilidades se van logrando por imitación o por observación. Entonces, pues sí, en efecto, se tienen que retomar y yo creo que se les tiene que dar la importancia que tienen, porque incluso si lo trabajáramos con todos los niños con o sin discapacidad, estaríamos hablando de otros niños, de niños con otras habilidades más completas. Sí, y hasta con menos dificultades en el aprendizaje, ¿no, Víctor? Y con menos dificultades en el aprendizaje, por así supuesto. Así es. Mira, te voy a seguir saludando acá ya para poder terminar la charla de hoy, porque si no, está muy entretenido esto, pero otro día nos volvemos a conectar. Otro día, claro. ¿Verdad? Silmon Jaraz, también qué buena charla, nos dice por acá, qué temas, bueno, que discutamos más temas de estos de discapacidad. Marta Espinosa también nos dice que no se le hubiera ocurrido lo de la bolsa con la pelota, ¿no? También nos felicita Víctor y Alfonso, excelente mancuerna, explican muy claro. Luz Jaramillo, gracias por estas orientaciones. Igual Evelyn nos dice que sería muy enriquecedor que Víctor pudiera escribir un libro o artículo con las actividades que estás comentando. Un inventario, ¿no? Se queda corta. Sí, igual yo les decía aquí a los amigos de Educación Especial que nos acompañan que vamos a tratar de armar una carpeta y bueno, ¿por qué no a lo mejor entre nosotros como colectivo pues armar algo para que podamos compartir, ¿no, Víctor? ¿Cómo ves? Es una buena idea. Es una muy buena idea, tenemos que conjuntar y hacernos muy bien de los elementos, pero pues por supuesto que también es uno de los objetivos, ¿no? De las intenciones de la comunidad EEH. Así es. Y bueno, pues ¿quién más? Silmon Jaraz, que podemos compartir dónde se encuentra. Que dónde te encuentran, Víctor. Ya ves, tu página, teléfono, no. Aquí es en esta página, aquí en Educación Especial hoy. Por supuesto. Ustedes escriben ahí en inbox y Víctor también les contesta si hay alguna duda. De hecho, esto también pasa, aquí nos mandan preguntas, madres de familia, maestros. Si ustedes acérquense, pregunten vía inbox, está el correo educacion.especial.hoy@gmail.com. Ahí también si tienen alguna duda, algo que se les pueda aclarar con alguno de los compañeros del colectivo. Y si no lo sabemos, también investigamos con quiénes y que nos faciliten el poder ayudarles en alguna duda que ustedes tengan. Y en el perfil de la página también está el número de WhatsApp. Cierto, ahí está. Aparte del Víctor, correo, ahí es cierto. El número de WhatsApp. Sí, ahí también nos pueden contactar y cualquiera de nosotros les puede ahí apoyar con las dudas o las preguntas que tengan. Y también ahí, claro, con Víctor. También, ¿quién más? Pues ya, Clau, gracias por las actividades. Evelyn nos felicita. Dulce, Julisa Morales, Rufina, Yasmín y pues varios que estuvieron aquí acompañándonos. Estuvo también Aquetzali, Jesús Elías y Mon Ramos y varios compañeros que aquí estuvieron con nosotros el día de hoy acompañándonos. Entonces, pues, estas actividades, yo les decía, son precisamente para esto. Hubo una pregunta que me hicieron el martes pasado, Víctor, y me decían, ¿y qué método estás utilizando? ¿Y cómo el silábico? Pero aquí nosotros estamos abordando estrategias precisamente que no necesariamente tienen que ver con un método, va a depender de las características de cada persona, incluso esto silábico que estoy compartiéndoles, ¿no? Que compartí la semana pasada era precisamente porque hay niños que están atorados en una situación perceptiva y que necesitan esta situación. Entonces, es adaptarse a las situaciones. Obviamente, sí tenemos que conocer los métodos para poder entonces ofertar alternativas, pero las alternativas van a ser en función de la condición y las necesidades de cada alumno o alumna. No, además, déjame te comparto algo. En el caso de la enseñanza para la lectura y la escritura en sistema braille, no hay de otra más que los métodos sintéticos, o sea, quieras llamarle fonético o alfabético o silábico, no hay otra manera, o sea, tienes que utilizar métodos sintéticos. En este caso, no funcionan los métodos globales, ¿no? O sea, por ejemplo, el método troncoso, el método global de Victoria,
en el caso de la enseñanza de la lectura y la escritura en braille no funciona. Porque la percepción de la palabra no es de un solo impacto, sino tienes que hacer un barrido con las yemas de los dedos. Entonces ahí, por fuerza, tienes que empezar con A, E, I, O, U, A, B, C, D, E, después ma, me, mi, mo, mu, ta, te, ti, to, tu, y después mapa, taza, casa, oso. En este caso de la enseñanza del braille, no hay de otra. No hay de otra. Lo que pasa es que también de pronto nos casamos con esta idea de fuera lo tradicional. No, pues no, tampoco es así. Creo que tenemos más evidencia de que lo moderno creo que da menos resultados que lo tradicional. Y pues no nos podemos casar solo con una idea, ¿verdad? Sí, y adaptarlo, como tú dices, ¿no? A las necesidades de cada persona, de cada condición y también de cada necesidad de cada niña o niño. Víctor, pues muchas gracias. Yo creo que hay mucho que compartir. Ángela Valenzuela también hace referencia también a la formación del docente, ¿no? Que a veces que también, o puede ser lo contrario que tú dices, ¿no? Aquel maestro que ya tiene muchos años de experiencia y a veces no quiere variar las formas de enseñanza, que también es otro reto educativo, ¿no? También Sí, es real, aunque a veces es difícil, pero sí hay que identificar, bueno, lo queremos cambiar nada más porque le tenemos prejuicio a la enseñanza tradicional o porque realmente hace falta cambiar la enseñanza tradicional. O sea, puesto como en un ejemplo concreto, ¿no? A ver, en esta aula realmente no está funcionando o sí funciona, pero más bien nosotros lo que tenemos es un prejuicio hacia la enseñanza tradicional y por fuerza queremos que la maestra cambie, aunque su trabajo esté dando buenos resultados. Así es. Pues mira, también nos estuvieron acompañando Genaro Flores de Puebla, USAER 127, Dulce Guadalupe García, USAER 76 de Tabasco, Ángel Valenzuela, USAER 144 también de Tabasco, de Guanajuato, Silmon Jaraz también, mira, nos acompaña. Y híjole, pues sí, hay varias aquí aportaciones. Y Claro. Mari Beltrán, que también estuvo aquí con nosotros. Víctor, la siguiente semana va a acompañarnos Manuel Solís, es un compañero de Tabasco precisamente. Él es especialista también en problemas de aprendizaje, pero actualmente trabaja en UNCAM y nos va a apoyar para también favorecer estas estrategias precisamente para cuando también tenemos estos problemas de aprendizaje, también nos ayudan estos procesos cognitivos que tanto hemos ido trabajando. Claro, pues Víctor, porque los problemas de aprendizaje existen, aunque digan que no muchos. Así es. Entonces tenemos que también visibilizarlos para darle la atención que se requiere en la escuela. Víctor, ¿algo que quieras agregar para despedirnos? Pues muy agradecido contigo y con la invitación a tu espacio. Está muy, muy bueno. Yo cada que es martes y jueves a las 3 de la tarde estoy atento para la transmisión, para compartirlo. Y bueno, ahora me sentí muy, muy contento y de principio nervioso porque me invitaras a tu espacio, pero nos fue bien. Muchas gracias. Y pues en lo que pueda seguir contribuyendo a este espacio y si no es de manera personal, pues ayudar también a gestionar quién nos puede ir desahogando, ¿no? O orientando en este sentido, en los sentidos que se requieran. Pues sí, muchas gracias. Entonces, Víctor, de todos modos nos vemos en estos días, aquí seguimos y no se olviden, pues aquí compartir este video. El video se va a subir una vez que terminemos, se sube a la página de YouTube. Ahí también, acuérdense, está Educación Especial Hoy en YouTube, en la página también de Educación Especial Hoy y en Facebook también nos encuentran como Comunidad EEH. Pues muchas gracias y nos vemos el próximo martes. Gracias, Víctor. No, al contrario, gracias a todos ustedes. Hasta pronto.